Isabel Allende todavía vive en la casa de Guardia Vieja, la misma en la que creció junto a sus padres. En esta casa, Salvador Allende era el Chicho y Hortensia Bussi, su madre, doña Tencha. Junto a sus dos hermanas, Isabel acompañó algunas de las campañas electorales de su padre y vio cómo crecía su liderazgo en Chile, un liderazgo que iba más allá del Partido Socialista. Pero probablemente el rumbo de la vida política de Isabel Allende terminó de sellarse el 11 de septiembre de 1973. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. En esas horas, cuando el golpe era inminente, Isabel y su hermana Beatriz acompañaron a Salvador Allende en La Moneda. Él debió convencerlas de abandonar el edificio. Isabel no supo que el último abrazo con su padre era el último abrazo. Poco después se produjo el bombardeo. La dictadura fue una tragedia para Chile, pero también lo fue para la familia Allende. 4 años después del golpe, Beatriz, la hermana menor de Isabel, se quitaba la vida en Cuba, donde transcurría su exilio, y se había convertido en símbolo de la resistencia chilena. Y claro, efectivamente va a haber mucha necesidad de darle garantía a la gente para que la gente entienda que efectivamente... Tras 16 años de exilio, Isabel Allende retornó a Chile y a la vida política. Presidió la Cámara de Diputados y actualmente es senadora nacional por la Concertación. La actual coyuntura política de Chile la encuentra en un lugar muy singular. Las movilizaciones de estudiantes levantan el retrato de Salvador Allende y con esa bandera exigen cambios en el modelo económico y la institucionalidad chilena. Hoy, la cultura del terror de Pinochet parece haber quedado atrás y la memoria y el pensamiento de Salvador Allende vuelven a estar vivos en Chile. ¿Cómo caracterizás o cómo caracterizarías esta coyuntura de Chile? Yo creo que hay muchas contradicciones, porque por un lado se ha instalado un discurso más bien lo contrario, que es contra los políticos, contra el Parlamento, la misma democracia, como que existe un cierto de escepticismo y algo bien negativo, que también fluye en el ambiente. Y como que la contraparte a eso sea mejor las movilizaciones, que es lo único que tiene sentido, que son muy diversas. Yo creo que han sido tremendamente intensas, pero son muy variadas. O sea, ha sido por problema educacional, medioambiental, la no discriminación o por los derechos de los gays, en fin. Entonces es muy diferente, digamos, bastante diverso. Diversas, pero la gente protesta. Todas, exacto, pero todas están con un sello común. Y es que la gente se ha percatado, y esta es la parte que es difícil, que la democracia tal como funciona, con sus instituciones, con su parlamento, funciona a medias, comillas. Tiene cierta crisis de representatividad, como dicen los politólogos. Hay dos fenómenos que parecen contradictorios. La gente como que cree más en la movilización en la calle, que siente que solo así la escucha, y sobre todo cuando hay toma de camino, porque impide la circulación, genera un lío mayor, entonces sí sienten que son escuchados. Y eso debilita, por otro lado, las instituciones que normalmente debieran estar bien, funcionando bien, entiéndase parlamento, gobiernos regionales o gobierno central. Más que debilitarlas, ¿no hay ahí un llamado de atención, Isabel? Porque hay, efectivamente, como lo decías al principio, una cuestión es el discurso de la antipolítica. Y otra cuestión es el discurso que plantea que este sistema de partidos no nos representa. Y ahí la sensación es que hay un grito de advertencia, no solo a la derecha clásica, sino también a la propia Concertación. No, yo estoy de acuerdo en el sentido que digo que se genera un cierto discurso antipartido, pero también tiene mucho que ver porque efectivamente la forma en que está funcionando nuestro sistema electoral y nuestros actuales partidos no dan cuenta de la diversidad, digamos, que existe en la sociedad.
Hay que pensar que llevamos 22 años de democracia, o de que se recuperó la democracia, y solamente hace 2 años que entró, por ejemplo, el Partido Comunista al Parlamento, o sea, 20 años excluidos. Hay otras fuerzas nuevas que se han gestado, divisiones que han salido de los partidos más clásicos, digamos, sobre todo del Partido Socialista, de mi partido, que han salido, algunos líderes han tratado de generar partidos, están generando partidos nuevos, pequeños, pero que no llegan al Parlamento o que les cuesta llegar al Parlamento por el sistema electoral. Y por otro lado, todavía nos rige una constitución impuesta por el pinochetismo. Periodo, exacto, en que no teníamos ningún tipo de libertad de opinión ni nada. Y eso también es, de cierta manera, una camisa de fuerza, porque esta constitución, por ejemplo, no contempla ningún mecanismo de participación. Entonces la gente siente cerrado todos los canales. O sea, un régimen electoral que francamente ha sido un obstáculo. Un tipo de, para hacer modificaciones a la Constitución, un quórum muy alto que normalmente no lo tenemos. Si te impide de la derecha reforma te impide estructural. cualquier reforma estructural. Si la gente quisiera una participación más directa, no existe la iniciativa popular de ley, no existe el referéndum, no existe la consulta, no existe revocación de autoridades, o sea, no hay forma que tengas una participación más activa porque ningún mecanismo institucional está contemplado. Toda la camarilla que estuvo al lado de Pinochet. O sea, aquí nos vienen a hablar de democracia, de bienestar. El sistema socioeconómico acá nunca se cambió, al contrario, la concertación lo legalizó y finalmente Ricardo Lagos lo firmó, le sacó la firma al Pinochet y lo firmó y se ha cambiado muy poca cosa. O sea, seguimos protestando contra un sistema socioeconómico. Yo creo que un hecho histórico importante aquí en Chile fue el año pasado con la movilización de los estudiantes, que es como que permitió recuperar voces. Yo creo que esta cuenta que está dando Piñera en el Congreso va a ser lo mismo, o sea, cifras, bonitas palabras, discursos, etcétera, etcétera, pero en la letra chica vamos a quedar a donde mismo. Pero que realmente tomen en serio y se den cuenta que la gente no tiene por qué movilizar, porque llevamos oficio, la gente ha salido a la calle. En la calle se escucha una interpelación fuerte a la concertación, la de la falta de coraje. La concertación administró el modelo heredado del pinochetismo, pero no tuvo el coraje de cambiarlo. Yo soy de la concertación, reivindico absolutamente los 20 años de concertación, me siento orgullosa de haber sido capaz de generar una transición con costo, con concesiones, quizás más de la cuenta, pero en definitiva sin derramamiento de sangre y ya haber regresado, digamos, a una casi normalidad democrática. Pero, obviamente que hay pero, entonces también uno dice, es cierto, recuperamos, que era muy importante, pero hay cosas que no fuimos capaces de abordar a fondo, entonces ahora están saliendo. La verdad es que muchas veces efectivamente tuvimos que conceder para conseguir, por ejemplo, recién el 2005, fíjate que nosotros recuperamos la democracia en el 90, recién en el 2005 nosotros logramos hacer algunas reformas constitucionales sustantivas. ¿Qué quiero decir? Terminar con senadores designados. Piensa que hasta el 2005 los teníamos, de los cuales 4 de ellos eran representantes de las Fuerzas Armadas. Terminar con el rol garante de las Fuerzas Armadas de la democracia. Terminar con que un presidente, si lo considerara bien para el país, no podía destituir a los comandantes porque simplemente no estaba supeditado, o sea, no tenía en la jerarquía que le permitía decir, señor comandante, usted me presenta la renuncia. Eso recién lo conseguimos en el 2005. La relación de fuerzas ahora parece haber cambiado, por lo menos en el humor social, ¿no? Sí, seguro. Al menos en el humor social. Eso No, puede ya ser una hay oportunidad, en el ambiente ¿no? otra forma. O sea, hoy día ya no se permitiría las cosas que hasta el 2005 fueron posibles. O sea, hoy día nadie se imaginaría ni sería concebible que alguien venga a decir, no, mire, solo las Fuerzas Armadas van a ser garantes de la democracia. Al contrario, digamos. Y por otro lado, tienen que seguir marchando en forma paralela, la justicia, el tema de los derechos humanos, evidentemente que sigue. Entonces, tenemos, este es el ambiente que estamos viviendo. Tenemos un ambiente, por un lado puede ser muy apasionante, pero yo siento cierta chatura en nuestra discusión pública porque pareciera que el nombre es lo único que pesa y no los planteamientos de fondo. Isabel, te formaste políticamente en una sociedad movilizada.
¿no? ¿Qué aspectos de tu memoria personal y política dispara, bueno, estas postales que vemos en Chile fuertemente en el 2011 y 2012 de la gente en la calle? O sea, a mí una cosa que me asombra de los jóvenes, por ejemplo, que quizás es el único rostro que puede aparecer en estas manifestaciones, por ejemplo, es el de Salvador Allende. Y eso impresiona porque ha pasado mucho tiempo. Vamos a cumplir el año 2013 40 años del golpe. Y sin embargo está en la memoria, particularmente en los jóvenes. Entonces uno se pregunta qué pasó ahí, o qué está pasando, o por qué. Claro, no habían nacido, no conocieron su programa, no lo vieron actuar, pero en ellos quedó esta clara conciencia de que les importa mucho la consecuencia, la lealtad, la persona que por encima de todo tiene coherencia política y que además hacía de la política y la ética algo que iba de la mano. Entonces, hoy día hay debates de fondo que no van a poder soslayarse. Para un ejemplo, para poder tener una reforma educacional bien de fondo, y si incluso estás pensando seriamente en la gratuidad para el 60% a nivel universitario, o que no lo quiere el gobierno, pero nosotros estamos diciendo por lo menos al 60% de la gente, familias vulnerables, va a tener que hacer una reforma tributaria de verdad. Entonces, está en el ambiente, en la sociedad, dando vuelta temas que van a estar acompañándonos en la próxima campaña presidencial de todas maneras. Y eso va a ser insoslayable. ¿Y una reforma agenda tributaria? de fondo? Sí. ¿Queremos que los que tienen más paguen más? Sí. ¿Queremos generar más recursos? Sí. ¿Para qué? Para educación, para salud. Entonces, eso va a estar presente en un año más, eso es insoslayable. ¿Te ha dado una suerte de nostalgia y te han dado ganas de saltar de la banca, agarrar una banderita y salir a la calle? Ah, bueno, nosotros salimos muchísimo, efectivamente. Me hacía recordar que nosotros salíamos muchísimo a la calle en esos años y estábamos contra la guerra de Vietnam, defendíamos el inicio de la Revolución Cubana, que nos parecía un gesto liberador. Bueno, teníamos muchas razones por las cuales protestar y sentirnos, digamos, partícipes. Y para qué decir durante el gobierno de la Unidad Popular. A cada rato había marcha en la calle para defender lo que se había logrado, algunos otros para criticar lo que no habíamos logrado, pero en fin, había muchas marchas, claro. Ahora es distinto la forma que está, pero igual se está expresando en la calle, eso es lo interesante. La gente ha perdido el miedo. Sí, claramente. Ah, esa foto es maravillosa. Los famosos abrigos amarillos. En algún viaje hizo mi padre a Estados Unidos, no sé qué pasó, pero trajo estos tres abrigos y por años usamos esos abrigos amarillos, eran un color amarillo lúcuma. Las tres niñas. Las tres niñitas que eran su pasión y adoración. ¿Dónde estás? Estamos en el Estadio Nacional, partido clásico entre la Chile y la Católica, y la familia por el Chicho, éramos todos de la Chile. Una familia, mientras continuamos con una foto más, digo, una familia de muchas mujeres, Isabel. Siempre. Su madre, sus dos hermanas mujeres, más nosotros tres, más Tencha. Entonces era una especie de harem y le encantaba. Esta foto es en la casa de Guardia Vieja, la casa donde vivís actualmente. Exactamente. ¿Dónde estás en esta foto? Estamos en el living, en esta foto. Esta foto fue por una campaña presidencial. Ahí estamos haciendo cariño al Chagual. Ese perro estuvo con nosotros como a casi 14 años. Estuvo vivo hasta el golpe. Era un collie que mi padre adoraba y quería muchísimo. Marcia, que está juntando fotos para un documental que está haciendo, ha logrado algunas fotos. Marcia, tu hija. Marcia, mi hija. Y entonces Marcia, mi hija, ha logrado algunas fotos y aparece estos almuerzos familiares y realmente es impresionante. O sea, que a él le gustaba el Chicho esto así de tener. Y era clásico cuando era o el cumpleaños de mi abuelita o su cumpleaños. Hay que decir que el Chicho es el apodo familiar siempre del expresidente. Nunca le dijimos de otra manera. Entonces, bueno, teníamos estos el Chicho almuerzos. Y la Tencha. El Chicho y la Tencha. Y teníamos este almuerzo que era clásico. Entonces, nuestro pavo con ensalada, la torta de moca, era característico. Y la mesa, así, toda la familia. No somos una familia muy numerosa. O sea, al fin y al cabo éramos tres mujeres. La foto que sigue es una foto donde ya estás mamá.
Ahí estamos, justamente lo que yo decía. Marci y Maya, que tienen solamente 2 meses de diferencia, esa es la terraza Tomás Moro. Mi hija tenía esos cachetes, era muy cachetoncita. Y bueno, ahí están las 2 niñas, ahí estamos en Tomás Moro. ¿Cómo te llevabas con tu padre, Isabel? Porque él a tu primer matrimonio se opuso muy... Vos te casaste muy jovencita. Es que tenía 19 años y él no quería por ningún motivo, pero no tuvo más remedio. Y al final nunca fue feliz con ese matrimonio, no se había equivocado, fue un desastre y finalmente a los 4 años y tanto ya me separé. Después me casé con el padre de Marcia. Y ahí nació Marcia y bueno, él no alcanzó a disfrutar tanto estas nietas porque bueno, la actividad política le impedía dedicarse, no era un abuelo común y corriente, no era una familia normal, yo lo lamento porque se pierden cosas que ahora uno las puede vivir y son maravillosas, pero tenían poco tiempo para eso. Vos recordás con mucho cariño y siempre lo citás como un recuerdo imborrable la experiencia de haber acompañado a tu padre, a Salvador Allende, en las campañas, que eran esas campañas que recorrían Chile de punta a punta, ¿no? Para vos esa fue una escuela política, ¿no? Sí, porque la verdad es que yo siempre digo, mira, cuando tú tienes una familia de arquitectos, es obvio que van a hablar de arquitectura. Tienes una familia de médicos, se habla bastante de medicina, porque bueno, después mi hermana entró a estudiar medicina y mi padre siempre tenía esa debilidad de ser médico, le encantaba también que fueran médicos. Pero mi hogar era muy extraño, digamos, porque era una mezcla de todo. Era un hogar político obvio. Mi padre vivió en campaña, 4 veces candidatura senatorial, 4 veces fue elegido senador. Además de eso, diputado. Yo no había ni nacido, por supuesto, pero bueno, en el año 37 fue diputado. 4 veces eligió senador, 4 campañas presidenciales. O sea, vivía en campaña. Entonces, un hogar político per se. Yo no sentía que tenía vocación. Me parecía que era más que suficiente con lo que hacía mi padre. Sí nos gustaba acompañarlo porque además no quedaba de otra. O sea, estábamos incorporados, nos gustara o no nos gustara, pero al final una experiencia vital y era como entretenida y lo pasábamos bien. ¿Lo acompañaste en varias campañas? Lo acompañamos con mi hermana en varias campañas. Pero las campañas de él sí duraban 2 años y nosotros no podíamos hacer eso. Lo hacíamos en las vacaciones, lo hacíamos los fines de semana, en fin. ¿Por qué decís que ahí nació el allendismo? O sea, porque mi padre fue una persona que yo creo que difícilmente haya habido otro que haya recorrido más el país. Y le fue hablando a la gente, era un pedagogo social. Él le explicaba a la gente lo que él creía, lo que él soñaba y lo que soñaba como país, donde uno recuperara las riquezas básicas, donde tenían que ser para el conjunto de la población, donde que había que invertir en salud, en educación, su preocupación por los niños, por la maternidad y el hijo, en fin, por tantas cosas que él sentía. Una vinculación muy estrecha con... Esta era una persona que conocía gente. Su país, exacto. Entonces, esta capacidad oratoria, que la tenía ahí muy, muy grande, despertaba una especie de sentimiento muy fuerte. Entonces, la gente se fue identificando con Salvador Allende, que creó una cosa allendista que iba mucho más allá de su partido, de los partidos, de lo que fuera. Hay un mundo hasta el día de hoy allendista que era allendista por él. Era una persona muy directa y, como digo, con una gran capacidad. Él tenía una cosa que era tremenda, que era un gran calor humano, calidez, esa persona cálida y llena de humor. Entonces siempre tenía una talla, flor de piel, entonces tenía una cosa muy directa, muy fácil con la gente. Y además de eso, una linda oratoria. Entonces era una combinación entre su calidez, el humor y la oratoria y la capacidad pedagógica, hacía que la gente se sintiera muy identificada. Entonces hay cosas reales y hay cosas que ya son un poco mitos, porque yo ya no hay un lugar donde no vaya, que alguien me dijo, alojó en mi casa, estuvo conmigo. Yo creo que es cierto, porque como son años y años y años de campaña, es lo más probable. Pero también puede haber algo de mito, porque llega un momento en que uno dice, no es posible que tanta gente lo haya conocido, tenga una historia para contar. Exacto, haya estado en su casa, en fin, pero me tomó en los brazos, me hizo cariño, me tocó el pelo. Es muy bonito, a mí cuando me lo dicen me entra mucha emoción. Y pienso con cierta nostalgia y cierta tristeza cuánto se ha perdido de eso. Vamos a escuchar un segmento de un discurso de tu padre que nos ubica ya en un momento difícil de su gestión. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años,
Se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Estadio Nacional. El discurso preanunciaba lo que vendría. ¿Hablaban de esto con Salvador, con ustedes, con sus hijas, del clima que existía? Sí, se hablaba políticamente de las dificultades, del sabotaje, del paro de los camioneros, la negativa de venta de repuestos que eran clave para el cobre, el embargo del cobre en Europa, que nos generaba muchísimos problemas. Todo eso se hablaba. Mi padre hablaba también en su discurso del Vietnam silencioso. De eso sí se hablaba. A nivel más personal, no, él no quería angustiarnos y nunca así habló en detalle, nunca. Y estas frases siempre las dijo en términos públicos, nunca con nosotros. No lo habría hecho, o sea, su adoración era en sus hijas, su familia, ni iba a estar, digamos, generando ese clima. Creo que hasta en eso era cuidadoso. El registro tenía que ver con cuidarlas como hijas y en todo caso el registro era como jóvenes políticas, porque pues ya en ese momento... ¿habías definido tu vocación por la política? No, yo siempre la tuve, como decía, de manera así más testimonial. O sea, yo entré a estudiar sociología, entré inmediatamente a la Brigada Universitaria Socialista, formé parte del núcleo socialista durante el gobierno, pero yo no era una activa política. Más bien yo diría que ya sentía que la actividad de mi padre, la de mi hermana Beatriz, que a los 3 años estuvo con él en La Moneda, en la Secretaría Privada, mi madre con toda su actividad, en fin, el entorno era tan fuerte, intenso, que yo diría honestamente, yo más bien traté de replegarme. No ocupé nunca un rol político de primera línea y fue hasta el 73 que efectivamente tuvo que emerger y emergió con la fuerza que emergió y lo marcó el 11 de septiembre. Ese día tu hermana Beatriz, Tati, y vos estuvieron con Salvador Allende. ¿Y cómo las convenció de que se fueran de La Moneda? Básico e impresionante, por un lado la serenidad que tenía, es una cosa asombrosa, y la decisión. O sea, era una mezcla rara, era una persona... Ahí, si tú quieres, yo vi cómo un líder se muestra en circunstancias como esa, y es líder así, pero de la cabeza a los pies. Él estaba preocupado por la gente civil que había llegado allí, asesores, gente de prensa, sociólogos, en fin, otros asesores, secretarias, personal médico. Él estaba preocupado por la gente civil que desde luego no manejaba armas y que sentía que tenían que irse. No el equipo médico que maravillosamente decidió quedarse con él hasta el final. No los policías civiles, lo que se conoce como la policía de investigaciones, que ellos, mi padre les dice que se retiren y deciden quedarse. Esos 18 detectives se quedaron con él, que es algo muy hermoso, se ha dicho poco. Sobreviven algunos, pero muy emocionante porque ellos perfectamente pudieron haberse ido, como lo hizo Carabineros, no, y ellos se quedaron. Entonces era el líder que estaba preocupado, recorrió el lugar, ver dónde podían instalarse, dónde era el lugar más adecuado, habló por la radio las palabras que conocemos maravillosas,
nos reunió un par de veces, una vez en el Salón Toesca, ahí le pidió a la gente que abandonara el lugar, todos aquellos que realmente él sentía que no manejaban armas, que tenían que irse. ¿Y a ustedes cómo las convenció? Eso fue muy duro, porque nosotros no queríamos. Finalmente habíamos ido a una única habitación que había bajo nivel, porque ya había el ataque de tanque, infantería, y estaba la amenaza del bombardeo. Entonces lo único que quería que saliera. Mamá Beatriz tenía 7 meses de embarazo, casi un poco más, 7 meses y medio, de su segundo hijo que nació finalmente en noviembre, o sea, un mes después. Casi 2 meses después. Entonces, insistió que nos teníamos que ir, nosotros le decíamos que no. Porque naturalmente la reacción que uno tiene en ese momento es querer quedarse. Irse era casi como una traición. Y lo que se genera es una especie de identidad de grupo colectivo angustia, claro. Que lo único que uno quiere es compartir y estar juntos y estar ahí. Entonces nos negamos en 2 o 3 oportunidades. Pero él insistió, empezó a darnos argumentos personales, pero fundamentalmente políticos. Es decir, el mundo necesita testigos, ustedes van a ser testimonio de lo que aquí ha pasado, yo necesito que esto se diga en el mundo. Tenía como mucha claridad, que no la veíamos nosotros, increíble. Él tenía mucho más capacidad de ver lo que iba a venir sin que nosotros mismos nos percatáramos. El mundo va a necesitar de estos testimonios, el mundo va a necesitar que ustedes narren aquí lo que ha pasado, la traición, el mundo va a necesitar, en fin, y nosotros no queríamos, pero al final Beatriz fue la primera en ceder y yo creo que tenía razón. Yo supongo que era más inmadura porque Beatriz, en ese sentido, que había trabajado con él los 3 años, dijo, no podemos provocarle esta angustia. Tiene razón, es el momento. Y ella fue la que dijo, nos vamos. Y salimos un grupo, mi hermana y yo, más 4 mujeres, 2 periodistas y otras 2 personas, y salimos 6. En algún minuto nos dividimos, quedamos 4 para un lado y 2 se fueron por el otro. Lo dramático en ese minuto fue que él estaba convencido, que también es reflejo de su personalidad. Él se había comunicado un par de veces con un tal general Baeza. Entonces, bueno, cuando lo combinaban a rendirse, que él rechazaba, que le ofrecían avión y que él rechazaba. Pero se comunicó y dijo, va a salir mujeres, mis hijas y otras mujeres, así que yo le digo a usted que tiene que parar cualquier fuego, todo, y que tiene que darle plenas garantías. Entonces nos dijo, me he comunicado con el general Baeza, va a haber un vehículo esperándolo. Él mismo se encargó, subimos juntos a esa escalera y llegamos hasta la puerta de Morandé 80, que él mismo se encargó de estar ahí como asegurándose que no íbamos a ir. Nos dio un abrazo sin palabras. Yo reconozco que mecanismo de defensa, yo en ese minuto no pensé que iba a ser el último abrazo mío, como que yo no jugué, no tuve la capacidad mental de ver de qué se iba a hacer el abrazo final, por ningún motivo, o sea, simplemente creí que era un momento de despedida y que en algún momento después no íbamos a volver a ver. Exacto. Y entonces abrimos la puerta, salimos y resulta que no había nada. Lo que había era un silencio total, pero no había ni tal vehículo ni nada. Entonces mi padre sí creyó que iban a cumplir y por supuesto no cumplieron una de las 1001 cosas que sabemos. Entonces ahora sabemos también que el avión que le habían ofrecido, después está la grabación de Pinochet, que lo dejarían caer, ya saben lo que tenemos que hacer, dejar caer el avión, o sea, si hubiese aceptado el avión, esa habría sido probablemente. O sea, ahora sabemos, pero en ese momento no se sabía, pero también es el gesto de mi padre, porque tenía otra escuela. En esos años la palabra contaba, los compromisos son como de honor, las lealtades existían. Entonces él incluso en pleno aviso de bombardeo, ya habiendo ataque de infantería, cree, si se comunica con tal Baeza, de que va a cumplir su palabra con honor militar de decir, aquí van a salir solamente mujeres, y por lo tanto les ponemos jeep. No había nada. De la Junta Militar de Gobierno a los comandantes de guarnición. A partir de este momento, procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. El país continuará siendo informado exclusivamente a través de la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas. ¿Qué decís que haber estado ahí esa noche te dio la fuerza que necesitaste después para seguir? Porque yo creo que habría sido terrible para mí no haber podido llegar. No me pidas que lo racionalice mucho más, porque son simplemente sentimientos, emociones, pero yo siento que haber compartido esas 3 horas fueron fundamentales, porque lo vi, porque otra cosa es que te lo narren, o haberlo visto escrito por alguien que lo hubiera descrito ese testimonio, lo vi.
Lo vi cómo se comportaba, lo vi actuando, lo vi con esa decisión, lo vi con esa firmeza, lo vi con esa preocupación por las mujeres, por los civiles, en fin, por el testimonio posterior, lo vi en todas sus facetas. Y yo creo que la fuerza que él transmitía en ese momento era impresionante. Fuerza, fundamentalmente. Tiene que haber habido, como lo hizo sus propias palabras, que sus palabras reflejan decepción frente a la traición, pero lo vi. La vamos a escuchar. Uno las ha escuchado tantas veces, muchas veces escuchamos estas palabras y nunca es un ritual. Lo que pasa es que uno no le cuesta creer que una persona puede tener esa serenidad casi poética en circunstancias como esas. Tiene que ser una persona con demasiada... Eso que yo vi. Esa persona tan entera que en ese momento no se le escapa nada. Se despide de la mujer, se despide del trabajador, del estudiante. En fin, nos da esperanza, pero al mismo tiempo hay que saber defenderse, no dejarse humillar. Es decir, nos pone todas las alternativas posibles. Cuesta imaginarse que alguien pueda hacer una cosa así en circunstancias como esa. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Seguramente Radio Magallanes será callada y el vital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Y ahí quedó el legado, ¿no? Ahí quedó el legado. Es una parte de sus palabras, son más largas que esas, pero tú viste que se dirige a los trabajadores, agradece la lealtad, es impresionante. Y al mismo tiempo el metal sereno de mi voz los acompañará, entonces es difícil encontrar algo más redondo, más completo, más humano, más político y más todo a la vez. Porque el texto completo incluso explica lo que ha pasado, la intervención foránea, el capital nacional, es decir, va dando paso a paso y al final, por supuesto, va dejando lo que tiene que dejar, que es el pueblo no puede dejarse humillar, pero también nos está diciendo, superarán a nuestros hombres este momento gris y amargo, o sea, también nos va diciendo, esto va a pasar. Y bueno, la famosa frase de la Alameda, más temprano que tarde, entonces es realmente impresionante. Y eso era él. Eso fue antes que yo llegara a La Moneda o mientras a lo mejor iba rumbo a La Moneda. Yo ni sé exactamente, probablemente, ni tenía radio, mi auto no fui a 600. Estamos hablando del año 73. Yo estaba muy orgullosa porque me iba a comprar una radio, no tenían radio y me iba a comprar una radio. Y, bueno. Pero cuando uno piensa, entonces, como una persona que ya sabía todo lo que venía, pues si mi sacrificio no será en vano, puede tener esa capacidad de trasladar todo lo que él nos traslada en ese momento. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Pensaba yo cómo se maneja esta dualidad de que este es el gran relato de la historia. El duelo social y colectivo que produjo el golpe, el asesinato de Salvador Allende, ¿ocluyó tu duelo personal o lo acompañó? Se mezclaban. La verdad es que a lo mejor no hubo tanto tiempo a hacer el duelo personal porque nos volcamos inmediatamente a la actividad pública, porque tenía razón él, había que denunciar, había que testimoniar, había que ir a Naciones Unidas, nos recibieron los jefes de Estado, Indira Gandhi, François Mitterrand, el Papa Pablo VI, qué sé yo, era un circular por el mundo sin parar. Tenía razón cuando les dijo que ustedes iban a hacer un símbolo. Tenía razón cuando dijo que íbamos a hacer un símbolo, que había que denunciar y que la gente lo necesitaba oír. Y se levantó, hay que reconocer, una ola gigantesca de solidaridad, probablemente por la consecuencia de su gesto. Yo creo que hay pocos casos en el mundo en que un presidente anticipa diciendo solo acrillándome a balazo. Bueno, no fue exactamente igual, pero
simbólicamente podemos decir que fue así, y que se cumpla. Entonces, hubo algo, una reacción que a veces incluso nos asombrábamos, porque yo diría que fue una solidaridad mundial de tal magnitud que era en todos los rincones del mundo había un gesto de solidaridad, de testimonio. Y a uno le ayudó en cierta manera porque como que el personaje público creció de tal magnitud que a uno lo arropaba, que como que a uno le da energía. Como que incluso descubrió uno quizás incluso la importancia y la trascendencia de la experiencia chilena y de la figura de Salvador Allende en el mundo, más de la que a lo mejor en ese momento la supimos valorar aún en Chile. Entonces, esa parte ayudó mucho. En la parte personal, los costos de esta familia fueron gigantescos. Eso es lo que te puedo decir. Los dolores son enormes y lo mismo para mucha gente que evidentemente sufrieron lo que todos conocemos, lo que fue atroz, la represión de la dictadura. Tu exilio fue en México y el de tu hermana Beatriz en Cuba. La única que se va a Cuba es Beatriz porque estaba casada en ese entonces con un cubano, Luis Fernández, el padre de Maya y de Alejandro. Después se separan. Tati muere el año 77 y nosotros siempre vivimos, mi madre, mi otra hermana y yo, en México. Para la Revolución Cubana, Beatriz Allende se convirtió en un símbolo que se levantó y se agitó todo el tiempo. Ella tuvo un trayecto fuertemente militante en Cuba, ¿no? Sí, le tocaba realmente cada rato, porque bueno, se recibía muchas visitas internacionales, entonces permanentemente era una especie de testimonio. Yo diría que lo peor es ser una especie de símbolo viviente. Yo creo que para desgracia de Tati se transformó un poco en una especie de símbolo o una historia viviente, porque la diferencia conmigo en México es que yo en México era una de las millones de personas que vivían en el Distrito Federal. Entonces, a mí no me conocían en la calle. Tati no podía salir a la calle en Cuba porque todo el mundo la conocía. Yo, en cambio, en México podía ir a un supermercado, a un cine, a un restaurante, y no era más que una persona más. Nadie me podía identificar, salvo círculos académicos o políticos, probablemente, pero el resto de la gente no. Entonces yo creo que uno necesita en la vida ser una vida normal. Ser un símbolo todo el tiempo es ser agobiante. Un símbolo es simplemente agobiante. A Tati le tocó lo peor, recibir todos los testimonios de la gente que salía de Chile, escribían el libro negro, bueno, todas las torturas, todo como que se concentró en este comité que se creó chileno, digamos, contra la dictadura, radicado en La Habana. Yo creo que fue atroz. En mi caso con mi madre éramos testimonio, teníamos que contar lo que había pasado o narrar nuestra experiencia, en fin, contar lo que había sido los 3 años, pero después volvíamos a una vida familiar y normal, digamos, y eso ayuda mucho. No vengo a decir un discurso, vengo sencillamente a decirle a este pueblo solidario y fraterno cómo fueron las horas que vivimos en el Palacio de la Moneda la mañana del 11 de septiembre. La lucha a muerte contra el fascismo ha comenzado y terminará el día en que tengamos el Chile libre, soberano, socialista, por el que combatiste y entregaste tu vida. El exilio, como todos los exilios, tiene esta dualidad, ¿no? El dolor del destierro, de saber del horror en la tierra propia, pero al mismo tiempo el abrazo de la solidaridad, el encuentro con los otros exilios, porque vos te encontraste con el exilio argentino, el uruguayo, el exilio republicano que huía del franquismo, ¿no? Sí, eso también fue como muy estimulante, ¿verdad? Exactamente. En México. El exilio tiene esa doble cara, pero también depende mucho de quién y cómo la vive. Para mí el exilio en México tuvo esa parte maravillosa. Y tenés una hija con una identidad mexicana fuertísima, No solo Marcia. mi hija, mi hermana que también vivió los 16 años de exilio. Para toda la familia, el último hijo de mi hermana nació en México, es mexicano de nacimiento. Ahora vive fuera, en otro país, pero para él México hasta el día de hoy. En mi familia México sigue siendo así como algo, bueno, para algunos de los nietos incluso es más querible que Chile. Hermosa. Tantos lugares que estuvimos con Techa que no sabría identificar dónde, porque viajamos por el mundo.
Tencha asumió ese rol, ¿no? Absolutamente, fue impresionante. También ahí, como vos decías, emergió una Isabel Allende, también emergió Tencha, tu madre. Más que todas nosotros juntas. O sea, si hay alguien que se destacó, que se movió, que habló, que luchó, que en fin, que contribuyó al regreso a la democracia, fue Tencha. ¿Hay alguna más? Los distintos looks. Tenías unos rulos fabulosos. Sí, estilo Angela Davis, más o menos. La que me convenció que me dejara mi pelo, porque ese es mi pelo natural, ¿sabes quién fue? La Nacha Guevara. Cuando estábamos en México, entre las cosas maravillosas que nos tocó conocer gente que también llegó a México a vivir por distintas circunstancias, entre ellos la Nacha, que en ese entonces estaba con Favero, Alberto Favero. Con Alberto Favero. Y entonces viajamos a la zona de la costa y entonces, claro, cuando te mojas el pelo en el mar, este pelo, entonces la Nacha me dijo, pero vos sos loca, me dijo, si tenés un pelo maravilloso, dejate la boluda, ¿qué haces? Porque yo me lo estiraba. Comprenderás que con esas palabras tan gráficas de la Nacha no quedó más remedio y ya lo adopté y lo tuve por muchos años. Así fue. ¿Cuántos años exactamente de exilio, Isabel? Exactamente del 73 hasta el 88, pero regreso en forma definitiva a fines del 89. ¿Reconociste Chile cuando volviste? Era maravilloso recuperar esos olores, sabores, todo eso que tantos años uno había como estaba añorando. Pero también era un Chile muy chocante, o sea, yo entré el año 88 la primera vez con Amenaza, el 89 ya en forma definitiva, recién un año después se asume la presidencia del primer gobierno democrático. Era un Chile que, francamente, en ciertas cosas era muy desagradable, porque era un Chile que no se atrevía a hablar, decía excesos. El primer periodo yo no fui parlamentaria, pero cuando ya llegué al Parlamento en el año 94, todavía la derecha seguía hablando de excesos por el tema de las violaciones de los derechos humanos. No decían golpe, dictadura, sino que decían pronunciamiento. Entonces era un Chile que, francamente, yo que venía de toda esta experiencia afuera, como siempre he dicho, la primera historia la escriben los vencedores. Entonces era el Chile de los vencedores. A pesar que iniciábamos esta transición, pero era el Chile de los vencedores. Salvador Allende era impronunciable, la gente tenía miedo, casi no se hablaba. Era impronunciable, pero... Casi era impronunciable, pero estaba. Cuando hicieron finalmente el sepelio, el funeral oficial de tu papá, pasó lo que pasó. Hay dos fotos. Y sí, fue muy masivo, muy impactante y mucha gente de afuera, maravillosa, Daniel Mitterrand, todo el gobierno francés y muchas otras gente que llegaban de distintos países. Pero cuando digo impronunciable me refiero que no había un testimonio, como fue surgiendo mucho después, de calle, de plaza, de avenida, que empiezan a tomar el nombre de Salvador Allende. Eso tuvieron que pasar muchos años. De hecho, nosotros recuperamos la democracia en el año 90 y el monumento se levanta pasado el 2000. O sea, fueron muchos años para que hubiese condiciones como para generar esto. Ahí está Tencha en su despedida. Exactamente. Fue muy potente hacerlo, era necesario. Había sido totalmente anónimo, forzado. No fue público, era el primer gran acto necesario de hacer. La veía a Tencha y volvía a esta idea de los legados, ¿no?, que conversábamos antes. Un legado que asumió Tencha y que de alguna manera también se fue transmitiendo a las demás generaciones de la familia. Tengo que decir que el legado de Tencha, te decía, fue increíble. O sea, te digo, yo ¿A vos te asombró? A mí no tanto, porque nosotros la conocíamos más de lo que la gente la conocía. Nosotros sabíamos la fuerza de carácter que tenía Tencha, pero no había posibilidad de manifestarse porque en un régimen presidencial la figura importante del gran líder, por supuesto, el presidente. Y las mujeres hacían este rol de primeras damas, de ocuparse de cosas sociales, en fin, pero no eran las líderes políticas. Pero nosotros nos reíamos porque nosotros siempre supimos que Tencha tenía el carácter que tenía. Lo vivimos desde niña, sabíamos la fuerza de esa mujer, el temple de esa mujer. A pesar de eso, ¿no la redescubriste? Claro, no, porque nunca nos imaginamos que iba a llegar a esa magnitud, a ese nivel, a esa proyección. Después ella
actúa más la sabiduría, así como jugó el rol más importante desde afuera en el exilio, el número 1, cuando llegó a Chile ya se sumergió más. Daba sus opiniones, pero las daba en una que otra entrevista, pero más bien era en el ámbito privado. Y en los últimos años se recluyó absolutamente en términos de volcar a la familia. Entonces empezó a disfrutar lo que creo que no había podido disfrutar. Se volvió otra Tencha, que la gente a lo mejor no logró percibir, pero que nosotros sí, que era la Tencha más afectiva, cariñosa, empezaba a tocarte, te hacía cariño, te decía lo que no ocurría durante todo el gobierno, que sé yo. Fue esa Tencha la que nos dejó hasta el final maravillosa. Entonces ella estaba encargada de, mucho más preocupada de sus nietos, de cada uno, de hacer cariño, en fin. Siempre estuvo Lucy hasta el final, pero ya el último tiempo lo que ella realmente hizo fue como volcarse a la familia. Los pocos que somos, los pocos que quedamos. Eso fue lindo. Y en esto de los legados, vos siempre decís que te sentís representando mucho más que un partido, que te sentís representando el allendismo. Ahora, eso, Isabel, es una autoexigencia enorme, ¿no? Porque tu papá... Pero espera una cosa, yo no digo que yo me siento representando eso. La gente te hace hacer eso o te mira como eso. Y yo creo que difícilmente uno... O sea, no existe un Salvador Allende II ni va a existir nunca. O sea, ya no fue. Pero lo sentís en la mirada de la gente. Pero siente que la gente lo que es una cierta prolongación, porque puede tener la oportunidad de decirte es que yo conocí a su padre, es que yo admiré a su padre, yo quise a su padre, pero yo soy otra persona. No puedo identificarme porque la calidad y lo que fue ese líder, eso es irrepetible. Eso es irrepetible. Lo que uno hace sí es que de alguna manera es un vehículo para que la gente te pueda transmitir esos afectos, esos recuerdos, esos sueños que hubo, en fin, eso sí. A lo que voy quizás es a... tu padre lo dio todo y asumir su legado por momentos puede ser difícil, puede ser un peso enorme. Lo es, ¿no? Lo es. Me estoy riendo porque yo tengo mi propia anécdota. Porque un día yo estuve, digamos, casada, separada varias veces. Entonces, un día una persona me dijo, yo no entiendo por qué estás sola todo este último tiempo. Y me decía, eres una mujer atractiva, deberías tener muchos admiradores. Entonces yo me reí y le dije, querido, acostarse con la historia no es tan sencillo. Entonces, con eso quiero graficar de que evidentemente... Pero eso tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo también lo he dicho. En política quizás te dio el plus de que llegar a un lugar no tenías que presentarte porque ya el nombre decía muchas cosas. Y a lo mejor a Isabel Fernández le cuesta mucho más poder llegar a ocupar un cargo, poder hacer una campaña, poder ser elegida, porque naturalmente te quieren ser muchos obstáculos. Isabel Allende era más sencillo, pero no te lo da todo, al contrario. Y a veces es lo opuesto. Las exigencias son mayores, las críticas son mucho mayores, y tú tienes que vivir en el equilibrio. Ahora que tenemos las redes sociales y que la forma, digamos, de comunicación es mucho más horizontal, de repente recibo cosas maravillosas y de repente recibo cosas despiadadas. Y de repente hay gente que dice, me desilusiona, usted no es como su padre. Tienen todo el derecho a decirlo. Entonces, yo tengo que vivir con sanidad lo que soy. Entonces, no pretendo ser Salvador Allende, no lo voy a hacer nunca, ni tengo por qué serlo. Con las nuevas generaciones, con ya la tercera generación, ¿qué pasa con...? Porque, digamos, bueno, Marcia está haciendo un documental sobre la historia familiar, tu hija. Entonces, digo, hacia adentro se conversa sobre este gran relato de la historia, pero que forma parte de la historia familiar. No mucho. Marcia hizo un giro muy inesperado. Mi hija, que es bióloga, que vivía en México, estaba feliz. De la noche a la mañana decidió que ella quería hacer un documental sobre su abuelo, más de carácter personal que político. Y lo que ella dice y lo que ella nos plantea es que ella quiere romper el silencio que esta familia siempre tuvo. Y yo creo que tiene algo de razón, porque lo que decíamos antes, es más fácil el duelo colectivo, el público, porque también está arropado de cariño y de admiración y, en fin, de referencia a este personaje. El duelo familiar, personal, es muy duro. Entonces, evidentemente que uno siempre evita
hablar de las cosas que son dolorosas. Entonces parece que rodeamos de más silencio de la cuenta, sin darnos cuenta, valga la redundancia, sin darnos cuenta hicimos más silencio de la cuenta. Y entonces Marcia llegó reclamando esto. Y yo creo que su forma de pararse en este momento es como, yo quiero hacer esto, porque yo quiero descubrir. Y es la forma un poco de hacer que esta familia reviva cosas que de otra manera, si Marcia no se para al frente, no se han revivido. Y ella empezó a sacar fotos, historias, documentos, empezó a preguntar, a exigir un poco algo que nosotros habíamos evitado. Y me parece muy bueno que estos nietos, los otros, cada uno está haciendo su vida. Y así, los pocos que son, cada uno ha buscado su camino, por lo menos eso me satisface. Yo creo que sería terrible que ya esta tercera generación tuviera como a la fuerza que tener que entrar en una historia que ha sido dura, bella y dramática. Entonces yo pienso que es mucho más saludable que cada uno arme su espacio, busque su espacio y seamos lo más posible una familia normal. Entonces, lo que es vergonzoso es que después de un año, 2 meses, 2 años que llevamos este gobierno, pero después de 10 meses de instalación de la planta, que no se haya hecho las fiscalizaciones del caso, o las multas no sirven para nada. Aquí lo que se trata es de prevenir y lo que se trata es de modificar aquello que está mal. ¿Cuál es hoy el lugar de la utopía para vos, Isabel? Lo que te sigue empujando. Es que hay demasiada injusticia en el mundo y en Chile en particular. Entonces es imposible ser indiferente. O sea, yo creo que mientras vivamos como lo que somos, nuestra América Latina es la región más desigual del mundo y eso se percibe a la vuelta de la esquina. Ahí está el sentido, ese sentido de la vida. Siempre el sentido de que tú tienes que trascender. Yo no consigo que realmente uno solo pueda mirar lo suyo y nada más que lo suyo. Vamos a concluir con una foto, Isabel. Es una foto que me encantó. Con esa sonrisa ancha, en la calle, con una foto que refiere quizás esto que decías recién, la felicidad colectiva, no la felicidad individual, sino la felicidad colectiva, ¿no? Esa foto fue muy recién entrada a Chile por primera vez, cuando pude entrar con Amenaza, fue al poco tiempo después. Lo reconozco por la forma en que estaba vestida y bueno, yo creo que fue una tremenda experiencia después de 16 años haber entrado, así como que fue muy fuerte. Y yo creo que esa sonrisa refleja un poco haber logrado entrar después de tantos años de exilio, involuntario, obligado, sin cargo, pero lo que te tocó vivir, con esas dos caras que ya dijimos. Y al mismo tiempo yo espero que a pesar de tantas cosas que a veces son duras, no perder del todo esa sonrisa. A veces aflora más, a veces aflora menos, pero también es un poco eso. O sea, uno en la vida tiene esos pequeños momentos de alegrías que hay que saber disfrutarlos. Y hoy día yo particularmente estoy disfrutando de mis sobrinos nietos, que son mis nietos, y eso me hace sentirme un ser humano y bien. Y al mismo tiempo esta otra parte, o sea, esta Isabel que va a seguir por un tiempo luchando por lo que cree, estando en la palestra, en un mundo donde la política, los partidos no están muy prestigiados, pero es lo que uno escogió hacer, es lo que quiero hacer en el lugar donde estoy. Si tuvieras la posibilidad de decirle algo a esa Isabel, lo logramos, finalmente, a lo menos haber recuperado la democracia. Hay un importante, no total ni absoluto, pero importante, digamos, justicia. Tenemos casi toda la cúpula superior de la DINA, en fin, enjuiciada, y creo que es importante eso. Y tenemos que avanzar más en la parte social, pero por lo menos hemos recuperado la posibilidad de que los seres humanos no sientan miedo, caminen por la calle,
se puedan expresar, tengan libertad. Era un poco el Chile que queríamos. Muchas gracias, Isabel, ¿eh? Muchas gracias. Ves que la sonrisa está, ¿eh? Está bien. Está. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos Huescufe conquistador,